Bueno, tengan muy buenos días o buenas tardes. Vamos a continuar y finalizar con el último apartado correspondiente al tema de patología del sistema urinario. Hoy finalmente vamos a ver el último síndrome nefrológico, que es insuficiencia renal crónica, y terminaremos ya con el apartado correspondiente a enfermedades renales multiquísticas y neoplasias. Entonces, pues comenzamos. Vamos a iniciar entonces con insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Pues no hay mucho que decir hasta cierto punto, dado que todas las enfermedades que hemos visto hasta el momento, todos los síndromes que hemos visto, pueden llegar, como hemos dicho, casi que de manera inexorable a IRC si nosotros no hacemos nada. Son muy pocos los casos que van a remitir de manera espontánea, como algunas nefropatías por IgA, como algunas posinfecciosas, pero si no, por lo general, la gran mayoría de las enfermedades van a terminar en IRC. Por esa misma razón, las principales causas van a ser, obviamente, glomerulonefritis primarias y secundarias asociadas a enfermedades sistémicas, por ejemplo. La NTI, que también ya la revisamos, el riñón poliquístico autosómico dominante y otras enfermedades hereditarias, que sí son las que veremos más adelante, nefroangioesclerosis y enfermedad renovascular, porque hipertensión sí no lo hemos visto, y la obstrucción crónica del tracto urinario, que esta también ya la revisamos en la clase anterior. Por lo general se va a caracterizar por una pérdida progresiva e irreversible de la función renal con la consiguiente retención de azoados. Es decir, el paciente va a tener azoemia, ¿verdad? Con retención e incremento de los cuerpos nitrogenados, como nitrógeno úrico, nitrógeno ureico, pueden tener también ácido úrico, entre otros. Se reconocen cuatro fases: una fase silente, ¿verdad? Que es la primera; una fase 2 de bioquímica clínica en la que hay retención azoada, edema, ¿verdad? E hipertensión arterial; una fase 3 que es sintomática, con retención azoada también, edema, hipertensión y anemia; y finalmente una fase 4 en la que se caracteriza por la intoxicación urémica, ¿verdad? En esos casos solo es susceptible de tratamiento mediante diálisis y trasplante. Pasamos a la siguiente. Ay, creo que se trabó. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las principales alteraciones que vamos a observar en estos pacientes? Eh, Vamos a encontrar hipertensión arterial, sintomatología cardiopulmonar, ¿verdad? Alteraciones hematológicas, gastrointestinales, osteodistrofia renal, que este es un tema aparte y de hecho lo vamos a ver en otra clase, ¿verdad? Alteraciones neuromusculares, inmunológicas, dermatológicas y hormonales. Ahora, así como sucedió con la insuficiencia renal aguda, en la IRC, pues obviamente el diagnóstico básicamente va a requerir de la clínica, de los exámenes de laboratorio, y en ese caso tenemos criterios de cronicidad como la elevación de la creatinina sérica por más de 3 meses, la nicturia, la anemia normo-normo, o sea, normocítica normocrómica, que por ultrasonografía los riñones ya se vean pequeños o que tenga ciertas alteraciones ya endocrinológicas, ¿verdad? Eh, Enfermedades óseas, disfunción sexual, etc. Importante aquí es también, aparte de la clínica o de los datos del laboratorio, la imagenología, ¿verdad? La biopsia renal ya no es tan necesaria, ¿verdad? Lastimosamente, cuando estamos frente a una insuficiencia renal crónica, el paciente ya está en la última fase, ¿verdad? Por lo que regularmente de nada nos serviría poder definir qué entidad es la que lo llevó a eso. Porque de hecho ya ni siquiera se va a poder observar, como recordarán, por ejemplo, en la nefritis lúpica el 90% de los glomérulos van a estar ya esclerosados. En la nefropatía diabética el 50% y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces comenzamos a revisar algunas de las entidades que no hemos visto que me pueden producir IRC. Ahí tenemos las anomalías congénitas, ¿verdad? Cerca del 10% de todas las personas nacen con malformaciones potencialmente significativas del sistema urinario. Dentro de estas, pues tenemos las displasias renales y las hipoplasias, que causan el 20% de las fallas renales crónicas tempranas.
Pueden ser hereditarias, pero es más frecuente que resulten por un defecto en el desarrollo adquirido durante la gestación. En ese apartado tenemos varias enfermedades. La agenesia, ¿verdad? La agenesia, pues obviamente como su mismo nombre indica, así como lo vimos en patología pulmonar, va a involucrar la ausencia, ¿verdad? Congénita de uno de los riñones o de ambos. Puede asociarse con otras enfermedades congénitas y puede conllevar una muerte temprana. Importante y obviamente, si es una agenesia bilateral, pues obviamente no va a sobrevivir. Requeriría de manera inmediata de diálisis. Si es una agenesia unilateral, el riñón sano, el contralateral, pues ya no va a estar tan sano porque va a desarrollar hipertrofia y eventualmente puede desarrollar una enfermedad parenquimatosa renal. De hecho, se ha visto que hay una mayor asociación de glomerulosclerosis focal y segmentaria con los riñones hipertróficos e hiperplásicos de un paciente con agenesia, pues obviamente contralateral. La hipoplasia, ¿verdad? Que en general la hipoplasia no debe presentar, bueno, es un defecto también relativamente raro, ¿eh? Usualmente es unilateral. La verdadera hipoplasia es bastante infrecuente, bastante rara. Son riñones que por lo general, bueno, o sea, uno cuando dice hipoplasia se refiere a riñones que aunque se han formado, no se han desarrollado completamente o se han quedado como pequeños. Pero muchas enfermedades parenquimatosas renales a lo largo de la vida del paciente pueden generarle cicatrices que dejen los riñones más chiquitos de lo esperado para la edad que se estén estudiando. Entonces, muchos riñones que en la actualidad los han categorizado como hipoplásicos probablemente sean básicamente cicatriciales, entonces no es una verdadera hipoplasia. La hipoplasia no debe presentar cicatrices y presenta un número también reducido de lóbulos y pirámides renales. Usualmente recordemos que tenemos 8 pirámides, ¿verdad? Pues en esos casos podemos encontrar 6 o menos. Riñones ectópicos, que como su mismo nombre lo implica, es por un desarrollo de metanefros en el borde pélvico o dentro de la pelvis, que nos van a producir el desarrollo de un riñón en un lugar que no le corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de la pelvis o en el borde de la misma. El riñón en herradura, que es una lesión un poquito más frecuente, ¿verdad? Presenta una fusión más que todo a nivel de los polos inferiores, con el 90% de los casos se observa de esta manera. Luego acá tenemos una tabla en la que se nos están resumiendo las principales características de la hipoplasia y la agenesia. La displasia renal la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Así que nos enfocamos ahorita en la agenesia y la hipoplasia. Como pueden ustedes observar entonces en la tabla, tenemos que la incidencia para ambas es bastante infrecuente, ¿verdad? Y de hecho es más rara la displasia. El mecanismo para el desarrollo de la agenesia es por defectos en el desarrollo de los ductos wolfianos, ¿verdad? Y por un fallo en la inducción del brote uretérico. En la hipoplasia, pues igual hay una inducción lenta del brote uretérico, una reducción en las ramificaciones y una posición incorrecta del mismo brote. ¿Qué nos va a dar entonces ultrasonográficamente la agenesia? Pues obviamente ausencia renal y en hipoplasia riñones pequeños, ¿verdad? O riñón pequeño porque puede ser solo uno. La agenesia obviamente me va a causar para pronóstico una muerte perinatal si es bilateral o pues una sobrevida hasta cierto punto pseudo normal, por así decirlo, si es unilateral, ¿verdad? Pero con un mayor riesgo del desarrollo de glomerulosclerosis focal y segmentaria. La hipoplasia pues es muy parecida. Si es bilateral hay un mayor riesgo de enfermedad renal crónica terminal y si es unilateral pues va pseudo normal, pero también se incrementa el riesgo de focal y segmentaria. Macroscópicamente, pues en la agenesia no hay riñón, ¿verdad? Y en hipoplasia, pues van a ser riñones normalmente, o sea, con una forma normal, pero mucho más pequeños y habíamos dicho con una menor cantidad de pirámides. Histológicamente, la agenesia va a presentar una hipertrofia compensatoria, ¿verdad? En el riñón contralateral, ¿verdad? Que de manera inicial va a ser normal, pero después sí va a ser hipertrófico, insisto. Por eso es que puede desarrollarse la focal y segmentaria. Y en la hipoplasia, pues hay una organización normal, ¿verdad? Con nefronas grandes en una oligomegalonefronia si se asocia a esta entidad, ¿verdad? Y va, eso era para esas.
Luego pasamos ahora sí a la displasia renal multiquística. Esta es una enfermedad esporádica, ¿verdad? Debido a una anormalidad en la diferenciación metanéfrica y se va a caracterizar histológicamente por la presencia de estructuras anormales en el riñón. Característicamente son tres cosas las que vamos a notar: la presencia de cartílago, que no deberíamos ver en el riñón, mesénquima indiferenciado y ductos inmaduros, ¿verdad? Ya habíamos dicho en la tabla anterior, es rarísima, uno por cada 7500 casos, ¿verdad? Ya mencionamos que es un defecto en la morfonogénesis de la ramificación. Ultrasonográficamente vamos a encontrar riñones pequeños pero con múltiples quistes. Si es bilateral puede haber muerte perinatal o desarrollo de enfermedad renal crónica terminal, y si es unilateral pues hay un mayor riesgo de focalización cementaria, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a seguir viéndolo más adelante. Podemos observar entonces, ay, se me duplicó esta. Podemos observar entonces que la enfermedad renal multiquística, la displasia renal multiquística, va a caracterizarse por darme un riñón agrandado o pequeño. Va a depender específicamente del tipo de displasia renal porque hay varios, pero por lo general, debido a que se van a dar las dilataciones quísticas tan notorias, van a provocarme entonces un riñón más grande de lo usual. Los quistes pueden variar de tamaño, con un revestimiento epitelial aplanado debido al líquido que va a estar conteniendo el quiste. Y aunque hayan nefronas, aquí son nefronas la palabra, aunque hayan nefronas normales presentes, puede tener muchos ductos colectores inmaduros. De hecho, recuerden que una de las características principales histológicas es la presencia de ductos colectores inmaduros. La característica histológica notoria, aparte de esta, es la presencia del mesénquima indiferenciado y el cartílago. Podemos entonces observar acá, ¿verdad? Un sistema colector completo, pilocolector. Tenemos dos riñones, ¿verdad? Sus uréteres y la vejiga. Vemos entonces que este riñón estaba pseudonormal, digámoslo así, mientras que el otro estaba agrandado, ¿verdad? Y con múltiples quistes que presentan un líquido claro contenido en su interior. Histológicamente, ya habíamos dicho que lo más notorio es la presencia de cartílago, ¿verdad? Ductos inmaduros y el mesénquima indiferenciado, que también estaba, no, sí, aquí. Entonces, esos son los tres componentes histológicos notorios para el diagnóstico de una displasia renal multiquística. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, existen una gran cantidad de lesiones a nivel renal que me pueden involucrar quistes, ¿verdad? La displasia renal multiquística característicamente va a tener esos tres componentes histológicos que le van a diferenciar de cualquier otra enfermedad multiquística. Luego tenemos la enfermedad renovascular hipertensiva. Es una enfermedad vascular y glomerular secundaria, obviamente hipertensión. En general, la edad promedio de la aparición de la hipertensión anda por los 40 y 50 años, pero la enfermedad renal puede tardarse muchos años en desarrollarse y manifestarse, ¿verdad? Así como la diabetes, que puede tardarse aproximadamente unos 15 años en darnos la nefropatía diabética. Hay una predisposición mayor para el sexo masculino. Esto es, como siempre, por las prácticas cotidianas que se hacen, el tabaquismo, que también puede incrementar la hipertensión, entre otras cosas. Estos son algunos de los sinónimos con los que se le conoce a esta enfermedad: arterionefroesclerosis, nefroesclerosis hipertensiva. Y bueno, esto sí lo hacemos, dividirla en una nefroesclerosis benigna y maligna, ya la vamos a ver. Obviamente no se hace, o sea, el nombre no es que haga alusión de que se asocie a un proceso maligno, sino que es porque la presión se encuentra tan elevada que pues da características que pueden atentar contra la vida. El 95% de los casos de hipertensión son idiopáticas o esenciales, ¿verdad? Con base multigenética y factores medioambientales asociados. El 5% restante ya sabemos que son secundarios, por estenosis de arteria renal, neoplasias, abuso de cocaína, etc. Las principales manifestaciones clínicas, obviamente, son la hipertensión, puede haber proteinuria, puede haber disfunción renal. Y bueno, cuando hablamos de una hipertensión acelerada o maligna, ¿verdad? Es cuando hay una presión arterial media arriba de 160 milímetros de mercurio. Vamos a encontrar que el paciente puede tener papiledema, hemorragia retiniana, falla cardíaca congestiva, encefalopatía, stroke, insuficiencia renal y anemia hemolítica microangiopática.
Los riñones por lo general van a encontrarse de un tamaño y peso normal o ligeramente disminuidos, con una superficie granular, y eso va a ser dado más que todo por pequeños microinfartos que van a sucederse. Entonces por eso va a tener esa apariencia granular. Vamos a tener cicatrices, ¿verdad? También por la fibrosis. La corteza se va a encontrar adelgazada y el peso en algunos casos puede ser normal o ligeramente aumentado. Podemos encontrar petequias, ¿verdad? Por la necrosis arteriolar. Y ya a nivel histológico va a depender si estamos frente a una hipertensión arterial, o sea, frente a una nefroesclerosis o una enfermedad renovascular hipertensiva por una nefroesclerosis benigna o maligna. Cuando es de la benigna, es decir, cuando es una hipertensión que no es de las que son tan altas, ¿verdad? Es decir, se encuentra la presión arterial media por debajo de los 160 milímetros de mercurio, pues vamos a tener edema endotelial, duplicación de la membrana basal, incremento de la matriz mesangial y podemos encontrar lesiones esclerosantes segmentarias o globales. A nivel túbulo intersticial hay fibrosis, inflamación crónica, atrofia tubular y a nivel vascular específicamente vamos a encontrar fibroblastosis, arterioesclerosis y la arteriosclerosis característicamente va a ser hialina. Eso también lo vieron en la clase de creo que con el doctor Valencia, ¿verdad? En vascular, ¿verdad? La arteriosclerosis la podemos dividir en hialina e hiperplásica. La hialina es la de la nefroesclerosis benigna en este caso, ¿verdad? Y por el otro lado, en la enfermedad renovascular hipertensiva asociada a una nefroesclerosis maligna o a una enfermedad hipertensiva maligna, con una presión arriba de los 160 milímetros de mercurio, una hipertensión media, ¿verdad? Arriba de esos 160, los glomérulos pueden tener necrosis, retracción y corrugación de la membrana basal, y las arterias pueden tener cambio intimal mucoide o mixoide, hiperplasia o hipertrofia de la capa muscular concéntrica. Recuerden que esto es lo que nosotros denominamos arteriolosclerosis hiperplásica, que nos va a dar esas famosas arterias como con luz puntiforme y multilaminación como capas de cebolla, necrosis fibrinoide, cariorrexis, neutrófilos, trombos, etc. Ven, si se dan cuenta es mucho más llamativa o mucho más sí, o sea, son mucho más llamativos los signos o los hallazgos de la maligna. Acá vemos una arteriolosclerosis asociada a fibrosis subintimal e hiperplasia de la capa muscular, sin duplicación de las láminas ni nada más, por lo que pues estamos hablando de una arteriolosclerosis muy probablemente asociada a una hipertensión benigna, ¿verdad? Podemos encontrar también multilaminación, pero vemos nosotros que todavía no adopta la forma característica de las capas de cebolla, ¿verdad? Con una tinción de Masson podemos ver esta fibroblastosis también, este depósito de colágeno, ¿verdad? Subintimal, muy característico de la enfermedad renovascular hipertensiva asociada a hipertensión benigna. Pero, por el otro lado, tenemos esta otra arteriola que vemos que tiene esa formación como concéntrica, que si le hacemos una tinción en base a plata, como de retículo, ¿verdad? O plata metinamina de Jones, podemos ver esa multilaminación que da la apariencia como capas o catáfilas de cebolla con una luz puntiforme. Otra cosa característica es que puede también darse la formación de esquistozoitos, ¿verdad? Que son los eritrocitos que han sido fragmentados, ¿verdad? Esos son los esquistocitos. Esquistocitos, sí. Luego tenemos enfermedades quísticas renales. Dentro de las enfermedades quísticas renales, acá podemos mencionar, ¿verdad?, que son un grupo de enfermedades heterogéneas del desarrollo y o adquiridas que van a tener como característica común o en común el desarrollo de múltiples quistes o de varios quistes. Son relativamente comunes, ¿verdad? Representan problemas diagnósticos para clínicos, radiólogos y patólogos en algunas ocasiones porque pueden simular tumores, al menos más que todo clínica y radiológicamente.
¿verdad? Y porque muchas veces también puede asociarse a neoplasias. Entonces ahí sí ya representa un reto para el patólogo. Algunas formas, como la enfermedad renal poliquística autosómica dominante o la del adulto, perdón, se me movió, son una causa mayor de enfermedad renal crónica terminal. Comenzamos con eso. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante, o también conocida como enfermedad poliquística del adulto, ¿verdad? Es una enfermedad relativamente frecuente, entre comillas, ¿verdad? Se puede encontrar en 1 por cada 400 o por cada 1000 nacidos vivos y corresponde a un 5 a 10% de todas las fallas renales crónicas que van a requerir de trasplante o de diálisis. Tienen un patrón de herencia autosómico dominante con una alta penetrancia. Suelen manifestarse entre los 30 o 40 años, es decir, anda entre la cuarta y quinta década de la vida, ¿verdad? O sea, obviamente esto es algo genético, o sea, ya lo traemos por default, de fábrica, pero las manifestaciones clínicas van a aparecer por allá, por los 30 o 40 años. Universalmente, y eso es importante, son bilaterales, ¿verdad? Va a afectar ambos riñones siempre. Y característicamente va a haber una mutación que va a estar afectando los genes del PKD1 y PKD2, que es la policistina 1, que se encuentra en el cromosoma 16, y la policistina 2, que se encuentra en el cromosoma 4. Entonces estas mutaciones en esos dos cromosomas nos van a dar esta enfermedad, ¿verdad? ¿Qué va a tener el paciente? Pues hipertensión, falla renal, dolor abdominal, hematuria, infecciones. El 50% de estas personas ya van a requerir de diálisis a los 50 años. Y los riñones pueden estar tan masivamente agrandados que puede pesar cada uno de ellos hasta 4 kilogramos de peso, imagínense, ¿verdad? Otra cosa es que puede haber una múltiple asociación con enfermedades poliquísticas en otros órganos, como por ejemplo en el hígado, páncreas, aracnoides. Entonces aquí entra por ejemplo la enfermedad de Caroli, entre otras. No hay un tratamiento efectivo para estos pacientes, obviamente. O sea, el paciente va a llegar a IRC porque sí, y va a requerir de diálisis porque ni modo, y obviamente de trasplantes, sí, es lo ideal, ¿verdad? Solamente hay tratamiento, por así decirlo, paliativo, ¿verdad? Para intentar reducir un poquitito la progresión, ¿verdad? Y pues en la actualidad se están utilizando pruebas, o sea, hay ensayos clínicos de inhibidores mTOR, por ejemplo, antagonistas de los receptores de vasopresina, ¿verdad? Y así. Vemos entonces acá, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, el 50% de los pacientes ya van a requerir de diálisis. Obviamente, perdón, se me movió. Obviamente, este riñón, ¿verdad? O este otro, no van a estar funcionando bien. Y como ya habíamos dicho, son lesiones que van a ser bilaterales. Entonces, independientemente, no puede hacerse para que solo, bueno, tengo un riñón malo, el otro va a trabajar, como en la hipoplasia o en la genesia, que puede darse a unilateralidad. Aquí no, siempre son bilaterales, ¿verdad? Vemos entonces estos múltiples quistes que nos van a estar distorsionando el parénquima por completo. Histológicamente vamos a poder observar la presencia de estos quistes que van a estar revestidos por un epitelio aplanado, ¿verdad? Vamos a encontrar este material eosinofílico que va a estar presente dentro de los quistes, ¿verdad? Que pues es básicamente un líquido seroso, básicamente. Hay inflamación, atrofia tubular, ¿verdad? Atrofia glomerular, esclerosis, etc. Importante, ya hemos dicho que puede asociarse con quistes en otros órganos, como por ejemplo en el hígado en un 90% de los casos, páncreas con un 10%, en las vesículas seminales con un 39%, glándula pineal es rarísimo, un 5%, también aracnoides, ovarios, etc. Luego pasamos con su primo hermano, la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva o la de la infancia. En este caso, pues hay una mutación en el gen del PKHD, que es el de la poliductina o de la proteína fibroquística, ¿verdad? Que se encuentra localizado en el cromosoma 6, en el brazo corto. Este es mucho más raro, 1 por cada 10.000 o por cada 40.000 nacidos vivos.
Y el problema es de que aquí hay dos variantes, ¿verdad? Aunque esta es la enfermedad de la enfermedad poliquística autosómica recesiva de la infancia, tiene una variante del recién nacido o de la niñez y una variante del adulto, por así decirlo. Cuando se da en el recién nacido, o sea, cuando se manifiesta de manera temprana en el recién nacido, pues me va a dar falla respiratoria porque aparte de que va a tener riñones grandotototes, me va a dar hipoplasia pulmonar en un 30-50% de los casos. Por el contrario, del adulto, aquí ya el paciente va a cursar con hipertensión sistémica, insuficiencia renal, hipertensión portal, etc. Obviamente, pues la más letal es la de recién nacido porque pues tiene una mortalidad de hasta un 40%. La forma neonatal, que es la que les mencionaba en un principio, que es la más letal, característicamente me va a dar un fenotipo de oligohidramnios de Potter. Ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? En una imagen ese fenotipo característico, ¿no? Con implantación baja de, los, de las orejas, por ejemplo. Eh, ya la vamos a ver ahorita. Vamos a tener también riñones masivamente agrandados, ¿verdad? Ductos colectores dilatados. Y eso es muy característico, van a ser orientados radialmente en corteza y médula. Y los pulmones, ya habíamos dicho, son hipoplásicos, ¿verdad? Luego tenemos la forma infantil y de los adultos. Ahí vamos a tener riñones pequeños, pero con pulmones grandes. Quistes medulares, fibrosis hepática congénita y ocasionalmente también podemos encontrar enfermedad de Caroli, que ya hemos dicho que era la asociación con quistes en otros órganos. Acá tenemos entonces el fenotipo de Potter, ¿verdad? Esta es una apariencia muy característica que se observa más que todo en los recién nacidos cuando no hay suficiente líquido amniótico, ¿verdad? Esto es a lo que nosotros denominamos un oligohidramnio, ¿verdad? Entonces, obvio, sin este líquido, pues el bebé no tiene una amortiguación contra las paredes del útero. Entonces, esto es lo que esto es de lo más frecuente que nosotros podemos observar a nivel de la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, la variante neonatal. En este caso vamos a tener una apariencia facial relativamente inusual, con ojos ampliamente separados, ¿verdad? Esta secuencia o este fenómeno de Potter también puede llevar a que se presenten extremidades anormales o extremidades sostenidas en posiciones anormales y también a sufrir frecuentemente contracturas, ¿verdad? Y bueno, ahí podemos observar también como una ligera turricefalia y esa apariencia como de una implantación anormalmente más baja de las orejas, la que también se puede observar. A la derecha, ¿verdad? Podemos observar también los riñones, ¿verdad? Masivamente agrandados, ¿verdad? Y aquí arriba parte del hígado. Si subiéramos podríamos observar la hipoplasia pulmonar, que también ya la habíamos mencionado. Luego tenemos, por ejemplo, que característicamente estos riñones van a presentar quistes que van a disponerse de manera radial, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Como quistes longitudinales que van a ser córtico-medulares. Y luego tenemos la enfermedad quística adquirida, que esta pues es una enfermedad donde hay 3 o más quistes en riñones nativos con enfermedad renal crónica terminal cuya causa o falla renal no puede ser atribuida a una enfermedad renal quística previa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es decir que básicamente el paciente desarrolla IRC por otra causa y se le encuentran un par de quistes por ahí, ¿verdad? Unos 3 quistes o más. Entonces a eso se le llama enfermedad quística adquirida. Posiblemente puede ser una respuesta fisiológica a la falla renal que está teniendo el paciente. Y pues bueno, se puede observar en el 8% de pacientes que ya están iniciando con diálisis y hasta en el 90% de los pacientes que llevan diálisis por más de 10 años. Hay un riesgo incrementado, y esto es importante, para el desarrollo de un carcinoma de células renales. Y en promedio, pues pueden andar pesando unos 130 gramos de peso estos riñones o hasta 1 kilogramo. Podemos entonces observar que vamos a encontrar
3 o más quistes asociados en el parénquima renal de un paciente que ya tiene IRC, pero que no fue la enfermedad quística la causa de la IRC. Histológicamente van a ser igualitos que cualquier otra enfermedad renal quística, ¿verdad? De las que hemos visto ahorita, ¿no? Excepto la displasia renal multiquística. Vamos a tener estos quistes revestidos por un epitelio aplanado, fibrosis, inflamación, glomérulos esclerosados, atrofia tubular, básicamente lo mismo. Tenemos los quistes simples, ¿verdad? Que usualmente son asintomáticos, a menos que se rompan, van a causarnos dolor, hematuria, infección. 1 a 12% de la población puede presentarlo. La incidencia se incrementa con la edad, ¿verdad? Podemos tener una incidencia de hasta un 33% en personas arriba de 80 años. Y pues se puede presentar como riñones normales, con quistes únicos o múltiples. Y aquí lo podemos observar. O sea, quitan el riñón por alguna otra razón o le hacen una ultrasonografía renal y observan la presencia de un quiste, 2 quistes, pero sin mayor complicación. Pasamos ahora al último apartado de la clase, las neoplasias. Dentro de las neoplasias vamos a irnos de manera directa con cada una de las entidades. Tenemos primeramente el adenoma papilar renal. Básicamente este adenoma son tumores pequeños, ¿verdad? Menores a 0.5 cm, aunque si mal no recuerdo, ¿verdad? Ya no se utiliza esa medida para poder encasillar al adenoma papilar renal. En la actualidad ya se ha dicho que el adenoma papilar renal debe tener una medida menor o igual a 1.5 centímetros, ¿verdad? Invariablemente se va a encontrar localizado a nivel cortical como un nódulo bien circunscrito y tiene una incidencia incrementada con la edad sin evidencia de predilección por género, ¿verdad? Usualmente es asintomático y se detecta de manera, ay, se me dio la palabra, así, sin querer, ¿verdad? En una nefrectomía o en una autopsia. Ya habíamos dicho, son nódulos corticales bien circunscritos, menores a 1.5 cm, ¿verdad? Ahí cámbienle, es que ya se modificó en la última revisión actual que se hizo. Son de color amarillo broncíneo, ¿verdad? Y pues lo importante, como su mismo nombre indica, en general, este es como que fuera una gama de una enfermedad. El adenoma papilar renal se supone que en teoría no tiene potencial metastásico, por eso se le denomina adenoma, porque pues en teoría no da metástasis, así que se lo han puesto como algo benigno. Pero se ha demostrado que tamaños mayores de 1.5 centímetros con la misma histología, esos sí ya pueden dar metástasis. Esos son a los que nosotros denominamos carcinomas papilares renales, que son los que vamos a ver más adelante. También, como su mismo nombre indica, ¿no? Papilar. Se encuentra constituido por estructuras papilomatosas con frondas complejas. Puede también hacer túbulos, glándulas, cordones, sábanas, pero lo importante es que son células cuboidales o poligonales con un núcleo central sin atipia, ¿verdad? Podemos utilizar de marcadores de inmunistoquímica para demostrarlos, queratina cóctel AE1, AE3, ¿verdad? Podemos utilizar racemasa, antígeno epitelio de membrana, citoqueratina 7, entre otros. Entonces acá podemos observar, acá vemos a nivel vemos la corteza y acá vemos un tumor, ¿verdad? Menor de 5 milímetros aproximadamente, como de unos 4 o 5 milímetros aproximadamente, ¿verdad? Que se encuentra en la corteza y que histológicamente se ha constituido por frondas papilares, ¿verdad? Luego tenemos el angiomiolipoma. Esta es una neoplasia benigna que se encuentra constituida básicamente por 3 componentes. Como su mismo nombre indica, vasos, músculo liso y tejido adiposo, ¿verdad? Se encuentra en un 25 a 50% de pacientes con esclerosis tuberosa, ¿verdad? Y esto básicamente va a ser una asociación con lesiones corticales cerebrales que producen epilepsia, retardo mental y otras neoplasias cutáneas y otros tumores benignos como el angiomiolipoma a nivel renal, obviamente. Vemos entonces de que
puede presentarse como una masa de características bastante irregulares y un aspecto bastante eh, feo, ¿verdad? Carnoso, por el mismo hecho de que está constituido por músculo, ¿verdad? Tejido adiposo y muchos vasos sanguíneos. Vemos entonces acá los componentes que hemos mencionado. Aquí hay un vaso, todo esto es músculo y aquí hay tejido adiposo. Luego tenemos el oncocitoma. El oncocitoma es un tumor que característicamente bueno, es un tumor entre comillas benigno, aunque es de potencial incierto, ¿verdad? Es variable, que puede presentarse con una triada clásica. Bueno, en general todos los tumores renales pueden tener esa triada, pero no es tan común. La triada clásica es hematuria, dolor en flanco y masa en flanco, ¿verdad? Eh, Se va a presentar como una lesión de color bronce o marrón rojiza. Eso es su color característico, relativamente homogéneo, encapsulado y, muy importante, con una cicatriz blanquecina central. Ya dijimos que benigna, entre comillas, ¿verdad? Pero de un comportamiento clínico incierto. Se encuentra constituida por células eosinofílicas con núcleos redondos, pequeños y de apariencia relativamente blanda u homogénea. Surge de las células intercalares de los ductos colectores, ¿verdad? Y corresponde a un 5 a 15% de todos los tumores renales, ¿verdad? Podemos entonces observar que característicamente va a surgir en los polos con un color broncíneo o marrón y esta cicatriz blanquecina central. Histológicamente va a presentar estas células intensamente eosinofílicas y granulares dadas por la gran cantidad de mitocondrias. Luego comenzamos con el apartado ya de lo último, del carcinoma, ¿verdad? De células renales. En general los cánceres renales, los más comunes son los que derivan de las células renales, ¿verdad? Básicamente son adenocarcinomas, pero para fines prácticos ya tienen nombres específicos, ¿verdad? Así como sucedía con el hígado, ¿no? Que es el hepatocarcinoma. Acá tenemos los carcinomas de células renales. Corresponden a un 3% de todos los cánceres y a un 85% de los cánceres renales. Usualmente se observa en personas arriba de la sexta década de la vida. Hay una ligera mayor incidencia en el hombre. Y bueno, dentro de los factores de riesgo, como siempre, no puede faltar el tabaquismo. Obesidad, hipertensión, terapia de estrógenos, exposición a asbesto, metales pesados, entre otros. Podemos observar entonces que la clasificación patológica de las neoplasias renales me divide a los carcinomas en el carcinoma de células claras, que es de los más comunes, el cromófobo, el de los ductos colectores y aquí nos faltaría el papilar. En la actualidad, aunque son esos 4 tumores los que yo más les voy a mencionar aquí ahorita en la clase, hay una nueva clasificación, pero que se hace más que todo en base a las características mutacionales, ¿verdad? De hecho, aquí como pueden ustedes observar, ya se están presentando algunas de las características citogenéticas mayores y menores asociadas a cada uno de los dos cánceres. Lo importante es que la gran mayoría de los lo importante es que todos los carcinomas de células claras, ¿verdad? Surgen de los túbulos proximales. Los cromófobos de las células intercaladas. El oncocitoma, que es benigno entre comillas, también de las células intercaladas. Y de los ductos colectores, como su mismo nombre indica, también de los ductos colectores medulares. Acá presento una tabla, creo que no se va a ver bien quizás. Yo sí la veo bien, pero después cuando la subo creo que se modifica un poco, en las que se están resumiendo las principales características macroscópicas, citológicas y nucleares y de inmunistoquímica de cada uno de estos carcinomas, de los más importantes, del oncocitoma, que es el benigno entre comillas, del cromófobo, que sí es maligno, y de células claras. Vamos a entrar mejor con cada uno de ellos porque pues ni modo. Entonces, el carcinoma de células renales lo podemos dividir a grosso modo en 4 grandes entidades: el de células claras, el papilar, el cromófobo y el de los ductos colectores. En ese orden, porque así se presentan de orden de frecuencia. 70-80% son de células claras, que como su mismo nombre indica, presenta células de citoplasma amplio, claro, ¿verdad? Sin papilas. El 95% son esporádicos y solamente un 5% se asocian a trastornos genéticos hereditarios. Luego sigue el carcinoma papilar, que ya habíamos dicho que este era el espectro del adenoma papilar renal. Entonces se le va a poner el nombre de carcinoma papilar cuando tenga más de 1.5 centímetros de tamaño o presente atipias demasiado marcadas.
Luego tenemos el carcinoma renal cromófobo, ¿verdad? Que se presenta en un 5% y se encuentra constituido por células de citoplasma eosinofílico pálido, con usualmente la presencia de un halo perinuclear muy característico. Finalmente, el de los ductos colectores o el de ductos de Bellini, rarísimo, 1% o menos, ¿verdad? Constituida por nidos de células malignas en un estroma fibrótico prominente, típicamente de localización medular. Luego se utiliza el grado nuclear de Fuhrman para la clasificación de los carcinomas de células renales, pero en la actualidad ya se cambió y ahora se está utilizando la clasificación ISUP, dada por la Sociedad Internacional de Uropatología, que para fines prácticos básicamente es un Fuhrman modificado. Vamos a tener entonces el grado 1, que va a ser dado por un... Bueno, las características van a ser el tamaño y la forma nuclear y el nucleolo. El tamaño en el grado 1 es de 10 micras, con un núcleo redondo y uniforme y nucleolo inconspicuo o ausente. En el grado 2, el núcleo ya ha aumentado de tamaño 15 micras, como dos eritrocitos pegados, ¿verdad? Con bordes ligeramente irregulares y con un núcleo lo evidente a una magnificación de 400, es decir, utilizando el 40 por. El grado 3, ¿verdad? Con un núcleo ya de 20 micras, obviamente irregular, con una magnificación nucleolar que se vuelve prominente a las 100 micras, es decir, al 10 por. Y finalmente el grado 4, con un núcleo mayor de 20 micras, completamente irregular, multilobulado, todo feo, ¿verdad? En el que la cromatina ya se ve agrupada de manera irregular. Tenemos aquí entonces ahora las imágenes características de esos tumores. Tenemos, por ejemplo, el carcinoma de células renales variante de células claras, que se encuentra frecuentemente en uno de los polos, ¿verdad? Que adopta característicamente un color amarillo oro, que es el que observamos aquí en la imagen de la izquierda, y que en la imagen de la derecha vemos entonces que está constituido por nidos, ¿verdad? De células claras que están siendo separadas por pequeños tabiques fibroconectivos, ¿verdad? Este es muy característico del carcinoma de células renales variante de células claras. El carcinoma de células renales variante papilar, que ya habíamos dicho que va a ser un tumor que va a medir más de 1.5 micras y que va a estar constituido por, ¿verdad?, estructuras papilares predominantemente. El cromófobo, que macroscópicamente, si ustedes se dan cuenta, tiene una coloración marrón o broncínea muy parecida al oncocitoma, ese es el principal diagnóstico diferencial, y de hecho histológicamente también va a ser constituido por células de citoplasma amplio y eosinofílico, pero que como pueden observar tienen ese como halo alrededor del núcleo, como un huevito estrellado. Eso es lo que nos ayuda para diferenciarlo también del oncocitoma. Y finalmente el carcinoma de células renales variante de los ductos colectores o Bellini, que a diferencia de los anteriores, surge de manera invariable en la médula, ¿verdad? Y que va a ser constituido por estructuras de apariencia glandular o ductal irregular, completamente malignas, en un estroma desmoplásico. Y bueno, para ir terminando la clase, tenemos finalmente el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es una neoplasia rara en el adulto, pero muy común en edad pediátrica, ¿verdad? Corresponde al 8% de los cánceres pediátricos y al 85% de los tumores renales pediátricos. Se observa en uno por cada 8.000 o cada 10.000 niños, ¿verdad? Presenta tres elementos embrionarios característicos: blastema metanéfrico, estroma y epitelio. Puede tener una forma esporádica y una forma que va a ser unilateral, y también puede en menor medida encontrarse en una forma hereditaria. Por lo regular surge surge entre 1 y los 3 años de edad, y el 98% han aparecido antes de los 10 años de edad. Se presentan clínicamente como una masa abdominal, con obstrucción intestinal, dolor, hipertensión, hematuria. Y bueno, por lo general, cuando aparece antes de los 2 años de edad, tiene mucho mejor pronóstico para los pacientes. El tratamiento pues, va a incluir obviamente una nefrectomía radical o quimioterapia, o ambas cosas, ¿verdad? La metástasis es más común que se dé a nivel de ganglios linfáticos regionales, hígado y pulmones. Y pues bueno, lo que mencionábamos, característicamente se va a presentar como grandes masas tumorales que van a ser constituidas básicamente por tres componentes histológicos esenciales, que ya los habíamos mencionado:
el blastema metanéfrico, ¿verdad? El mesénquima y el epitelio, que son los tres componentes que podemos observar acá. Y pues bueno, con eso terminamos entonces. Y cualquier duda, consulta, insisto, nos las hacen llegar. Hemos terminado entonces el apartado correspondiente a patología del sistema urinario. Nos quedamos hasta ahí y hasta la siguiente clase.